Espero que todos los que estamos en la iglesia nos demos cuenta de la diferencia entre la iglesia y cualquier clase de sociedad. La iglesia es la única que no quema la tierra. La iglesia es única porque la iglesia labra la tierra y siembra semilla en ella y la riega para crecer algo de Cristo, para edificar la ciudad santa de Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis. Gracias por su invitación. Es un placer estar aquí. José Luis, en el Estudio Vida de Génesis de hoy, repasaremos las 4 caídas del hombre, las cuales finalizan en Babel. Cuando leemos el relato de la edificación de la Torre de Babel, no parece ser tan malo. Allí no se habla de homicidio, de violencia, ni de inmoralidad. Solo estaban edificando una torre y una ciudad. ¿Qué hay de malo en eso? Pero necesitamos darnos cuenta que lo que estaba en juego allí era quién tiene el derecho y la autoridad en este universo. Aparentemente, esta caída no era tan mala como las otras, pero de hecho, tenemos que darnos cuenta que esta 4ª caída era la más maligna de todas, porque Dios, el único que tiene autoridad en este universo, estaba siendo retado. Por lo tanto, necesitamos ver la seriedad de esta caída. Comencemos entonces este estudio Vida de Génesis, que es muy interesante y profundo. Adelante con nuestro hermano Lee. According to the divine record, Según el relato divino in this book of Genesis, del libro de Génesis, with mankind from the beginning, la humanidad desde el comienzo hasta el extremo pasó por 4 caídas. La primera fue la de Adán. Ustedes ya conocen esto en el capítulo 3. La segunda fue la de Caín en el capítulo 4. Y después fue la de la generación torcida y perversa de Noé antes del diluvio, mencionado en el capítulo 6. Esta es la tercera caída del hombre. Ahora venimos a la 4ª caída, que ocurrió después del diluvio, cuando había pasado ya un tiempo de la restauración de la vida humana. Como habíamos comentado, esta vida, bajo la autoridad de Noé, era una vida que tipificaba la vida en resurrección. Y este fue el trasfondo de la 4ª caída del hombre. Tenemos que darnos cuenta de que cada una de estas caídas siguió una tras otra. Y detrás de cada una de estas 4 caídas había un origen único y común. Y este origen fue Satanás, el enemigo único de Dios. Ahora debemos ver que hasta esta caída hubo por lo menos 3 escalones que nos trajeron a este punto. Y el primero consistió en que el hombre cayó de la presencia de Dios. ¿Pero cayó a dónde? Cayó a su propia conciencia. Según Génesis 2, después que Dios creó al hombre, Dios lo puso delante de sí mismo. El hombre estaba allí en la presencia de Dios y no había nada entre Dios y él. No había ninguna separación, ningún obstáculo, ninguna frustración. El hombre estaba
en la presencia directa de Dios. En cierto sentido, en un sentido positivo, en ese tiempo, el hombre era directamente gobernado por la presencia de Dios. Podemos llamar a esto el gobierno divino. Antes de la caída, el hombre creado, que aún no había caído, se encontraba directamente bajo el gobierno divino. Esa era la presencia de Dios. Qué bueno es ser gobernado directamente, regido por alguien a quien se quiere. El hombre estaba controlado por la presencia de Dios. Así que, ¿cuál fue el primer paso de la caída del hombre? Esta fue que el hombre cae de la amada presencia de la persona divina a la conciencia del hombre. Les digo que cuando la caída vino, inmediatamente la conciencia empezó a funcionar. Inmediatamente Adán y Eva se sintieron avergonzados. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ese fue el comienzo de la función de la conciencia. ¿Saben? Que para los seres humanos caídos es una buena cosa sentirse avergonzado. Si yo le robara a alguien y me jactara de ello, eso sería una cosa terrible. El sentirnos avergonzados es una protección a la gente caída. Y este sentido de vergüenza es parte de la función de la conciencia. Si tenemos una buena conciencia, les digo, esta conciencia nos causará que día y noche nos sintamos avergonzados si es que hacemos algo inmoral o algo inmundo. Realmente es una gran ayuda poder ver que el hombre pasó por 4 caídas. Sin embargo, tengo una pregunta. Como creyentes, ¿será posible que vayamos en dirección opuesta? O sea, ¿podemos tomar pasos para ser gobernados directamente por la presencia de Dios en vez del gobierno humano o nuestra propia conciencia? Sí, podemos tomar pasos en la dirección opuesta de una manera progresiva. Déjenme darle un ejemplo. Conozco a un joven que verdaderamente ama mucho al Señor, el cual estaba sirviendo en el ejército. Pero en cierto momento, y él mismo no sabe por qué, él se llenó de rebelión y se salió de servicio sin permiso. Mientras él estaba en esa condición, él oyó a alguien hablar del Evangelio de Cristo. Él estaba abierto y empezó a escuchar y a recibir lo que estaban hablando. Bajo este tipo de hablar, este joven fue salvo, recibió a Cristo y tuvo un gran cambio en su vivir. Él fue tocado con relación a su rebeldía y también se pudo dar cuenta de que estaba ignorando y aún rechazando a la autoridad humana. Además, él fue tocado en lo que respecta a su propia conciencia. Se dio cuenta de que no era limpio ni claro. Después que este joven escuchó el Evangelio, inmediatamente confesó su pecado al Señor. Tomó medidas respecto a su conciencia y dejó su rebeldía y regresó al gobierno humano. Él se entregó a sí mismo para recibir cualquier tipo de juicio que le dieran en el ejército. En ese momento de su vida, él estaba lleno de gozo. Verdaderamente conoció al Señor. Él subió de los pasos de la rebeldía al gobierno humano, a su propia conciencia, y de su propia conciencia a la presencia de Dios. ¡Oh, qué regreso tan progresivo! Amén. Nosotros también necesitamos un regreso progresivo a la presencia de Dios todos los días. Gracias, hermano. Regresemos a Witness Lee. So you see, after the first fall, Así que pueden ver que después de la primera caída, man fell el hombre cayó from God's presence.
de la presencia de Dios into man's conscience. a su propia conciencia. In a sense, it was. En cierto sentido, esta fue una caída, pero en otro sentido, todavía era una protección. Pero escuchen esto, el hombre, bajo su propia conciencia, no permaneció mucho tiempo allí. El primero en violar la ley de la conciencia fue Caín. Génesis 4 revela que Caín no sintió vergüenza al mentir y no sintió vergüenza al asesinar a su propio hermano. Él mató a su hermano Abel y no sintió vergüenza. Y después él mintió a Dios sin tener ningún sentido de vergüenza. Esa fue una manifestación abierta de que el hombre estaba violando su propia conciencia. Esta fue una caída de la conciencia del hombre. ¿Pero a qué? No se puede ver a qué hasta después del diluvio. Como ya señalamos, antes del diluvio, la violencia llenaba la tierra porque no había gobierno humano. Pero después del diluvio, Dios estableció su autoridad delegada para que el hombre pudiera ejercer la autoridad de Dios de gobernar a otros. Y este es el gobierno humano. Así que les pongo estas cosas aquí. Primero, tenemos a Dios. Segundo, tenemos la conciencia. Y después de la conciencia, vamos a lo humano. Así que el gobierno de Dios, el gobierno de la conciencia y el gobierno humano, estos tres gobiernos constituyen tres dispensaciones, que son tres maneras en la cual Dios trata con la raza humana. Ahora quisiera dirigirme a los jóvenes y le damos gracias a Dios porque somos sus criaturas. Nosotros, los seres humanos, estamos bajo su autoridad. Él es el verdadero gobierno sobre nosotros. Y también tenemos una conciencia que Él nos proporcionó. Eso está bien. Además, tenemos muchas autoridades delegadas. En la casa tenemos a los padres. Ellos son la autoridad delegada. En la escuela tienen al director y los maestros. Las previas generaciones, todos ellos son la autoridad delegada por Dios. Con el gobierno divino, el gobierno humano y el gobierno propio, con estos tres niveles de gobierno, la raza humana todavía ha sido preservada en la tierra. Aunque la humanidad no ha sido salva del todo, sí ha sido preservada por estas tres clases de gobierno. José Luis, con respecto a lo que el hermano Lee nos acaba de compartir, ¿no nos ha dado esto luz acerca de la razón por la cual el Nuevo Testamento nos enseña tan definitivamente que debemos estar sujetos al gobierno humano? ¿No es esto parte de nuestro testimonio, que hemos sido rescatados de la caída? Sí, es una gran parte de nuestro testimonio. La autoridad delegada fue dada por Dios para cuidar la tierra, guardar la tierra, preservar la tierra. La autoridad delegada nunca puede salvar la tierra, pero sí puede preservar la tierra a fin de preservar al hombre, a fin de que Dios pueda cumplir su propósito. Me gusta Romanos capítulo 13, versículo 1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si nosotros estamos en rebelión a la autoridad humana que ha sido establecida por Dios, eso es estar en rebelión contra Dios mismo. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a los padres, tenemos al director, tenemos maestros, tenemos policías, tenemos a todos estos que son las autoridades delegadas por Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Esto no es nuestra imaginación. Así que si respetamos y honramos esta autoridad delegada, entonces ciertamente
Esto tiene mucho que ver con nuestro testimonio de conocer al Señor, amar al Señor y de cuidar de aquel quien es la autoridad única en el universo, porque todas las autoridades delegadas están bajo Él. Estoy de acuerdo con usted, hermano. Esto es una verdadera prueba para nosotros. Regresemos a Witness Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. The second factor of the cause El segundo factor que causó la cuarta caída is rebellion of human race. fue la rebelión del género humano. I tell you, it shouldn't be called a fall. Les digo, no debería ser llamada una caída, sino que debería llamarse una rebelión. Toda la raza humana se rebeló colectivamente contra el derecho y la autoridad de Dios. Y esta rebelión fue la instigación satánica. En la cuarta caída, ya no es un asunto de inmoralidad, ni tampoco de homicidio, ni es tampoco un asunto de violencia. Cuando era joven leyendo esta porción, yo no sentí que era tan malo. Yo pensé, ¿qué hay de malo que la gente edifique una gran ciudad y edifique una torre alta? Esto es bueno. ¿Por qué Dios tuvo que venir a juzgarlos? Usted necesita orar mucho y debe de buscar al Señor, porque entonces recibirá la luz y dirá, oh, no es solo un asunto de edificar una ciudad o de quemar unos ladrillos, no, sino que es un asunto de quién tendrá la autoridad sobre la tierra. Toda la humanidad fue alborotada, fue instigada a rebelarse y a declarar que ya no les importaba el derecho de Dios, ni tampoco su autoridad. Esta fue la causa de esta caída final. Ahora veamos el procedimiento de esta rebelión, el cual tiene mucho significado. Y estoy más interesado en esta parte del mensaje, debido a que, miren, primero, en esta rebelión hubo una conspiración. Los hombres se unieron para conspirar y para rebelarse contra Dios. ¿Saben lo que hicieron? Yo sé que aún los pequeños niños en la reunión de los niños saben que la gente de Babel hicieron ladrillos y los cocieron a fuego, y aparentemente es una historia sencilla. Sin embargo, su significado es profundo. Déjenme decir esto. Según la revelación bíblica en su totalidad, el edificio de Dios jamás fue hecho con ladrillos. El edificio de Dios siempre se hace de piedras. Y, por supuesto, al final será construida con piedras preciosas. Tenemos que saber que las piedras difieren de los ladrillos. Las piedras son hechas por Dios, ¿verdad? Y los ladrillos son hechos por los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir esta historia? Según el relato de la Biblia, la tierra fue creado para que crezca la vida. La tierra tiene todos los elementos necesarios para producir vida. Para producir vida necesitamos estos elementos. ¿Pero qué significa hacer ladrillos? Hacer ladrillos consiste en matar todo el elemento terrenal que produce vida. Les digo, si ustedes pueden ver esto, se darán cuenta que hoy en día toda la sociedad, toda la cultura humana quema la tierra para hacer ladrillos. Y esa ciudad de Babel no creó nada, ni produjo nada. Estaba sin Dios, estaba sin vida. Miren la cultura humana, toda la sociedad. ¿Qué es lo que están haciendo? Están quemando la tierra, quemando todo elemento que produce vida, a fin de hacer ladrillos. Sin Dios, sin vida. Esta es la sociedad de hoy. Espero que todos los que estamos en la iglesia nos demos cuenta de la diferencia entre la iglesia y cualquier clase de sociedad. La iglesia es la única que no quema la tierra.
La iglesia es única porque la iglesia labra la tierra y siembra semilla en ella y la riega para crecer algo de Cristo, para edificar la ciudad santa de Dios. Tenemos que ver que aquí, en la vida de la iglesia, no estamos quemando, sino que estamos regando. Estamos llevando a cabo la obra de sembrar y cultivar. ¡Aleluya! Estamos labrando, sembrando, regando y cultivando. No quemamos, ni matamos. Tenemos un edificio, y este edificio de Dios no está construido con ladrillos, sino con piedras. Bueno, hermano, esta última sección nos dio una alegoría muy gráfica. ¿Podría decirnos algo más acerca de esta alegoría de quemar ladrillos para producir una sociedad sin Dios y de cómo la iglesia está siendo edificada de una manera completamente diferente? Esto es algo muy interesante. Aprecio que el hermano Lee abrió esto de una manera tan maravillosa. Los ladrillos son hechos de barro, de tierra. La tierra básicamente simboliza al hombre, a la humanidad. Así que quemar ladrillos significa matar al hombre, quitar el elemento que produce vida en el hombre. La tierra es para producir y hacer que la vida crezca. Pero quemar la tierra y hacer ladrillos de la tierra nos indica que uno mata la vida y que está levantando algo, un edificio sin Dios. Inclusive, es algo que se opone a Dios sin reconocer que algo debe ser hecho por Dios, sino tomando el camino de una estructura rebelde, hecha por el hombre en rebeldía a Dios. Y el punto principal aquí es que nosotros, quienes somos la iglesia, no debemos ser aquellos que queman la tierra. O sea, no debemos quemar a los seres humanos, sino que debemos cultivar la tierra y sembrar la semilla de vida para que algo de Cristo pueda crecer en la humanidad. Y este crecimiento de Cristo en la humanidad produce su aumento, quien es su cuerpo, que es la iglesia, y este es para su testimonio. La iglesia cultiva la tierra, siembra la semilla de vida y está orando y laborando para producir una cosecha de Cristo en la humanidad, a fin de que nosotros podamos ser colaboradores con Él para edificar el cuerpo de Cristo para su testimonio. Muchísimas gracias por sus comentarios y muy pronto le tendremos nuevamente. De nada. Ha sido un gran placer. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta 4 ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él
era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.